En nuestra cena de graduación, mi hermano recibió un Rolex. Yo no recibí nada. Nunca regresé. Él puede quedárselo. La noche en que mi hermano Liam Rossi recibió un Rolex, sonreí y asentí, fingiendo que no me había convertido en una silla vacía en la mesa. El reloj no fue la razón por la que me fui. Fue mi padre, David Rossi, quien demostró que sabía exactamente cómo valorar a un hijo. Simplemente, nunca a mí. 19 meses después, cuando una vieja deuda necesitaba ser limpiada, finalmente llamó. No regresaba para rogar que me vieran. Regresaba para obligarlos a mirar. Mi nombre es Mia Rossi. Tengo 32 años y estoy sentada en el centro exacto de Marlowe House, un restaurante en el distrito más rico de Charlotte, donde la iluminación es intencionalmente tenue y los menús son lo suficientemente pesados como para parecer documentos legales vinculantes. Las copas de cristal captan la luz ambiental, proyectando pequeños prismas afilados sobre el grueso mantel de lino blanco. Se supone que estamos celebrando una graduación conjunta. Esa fue la invitación explícita enviada hace 2 semanas. Pero a medida que avanza la noche, con cada botella cara de vino tinto descorchada y cada historia contada, se hace dolorosamente obvio que la única persona realmente presente en la sala es mi hermano mayor, Liam Rossi. Liam tiene 36 años. Acaba de obtener su maestría en Administración de Empresas de una prestigiosa universidad privada, el tipo de institución cubierta de hiedra que cobra una matrícula lo suficientemente alta como para comprar una casa pequeña en los suburbios. Viste un traje de carbón a medida que le queda perfectamente en sus amplios hombros. Se reclina en su silla de cuero importado con la confianza relajada y sin esfuerzo de un hombre que sabe que el mundo fue construido para su conveniencia personal. Terminé mi licenciatura en contabilidad de datos hace exactamente 4 meses. Mi título provino de una universidad estatal masiva y con fondos insuficientes. Se forjó bajo el feo y zumbante resplandor fluorescente de las clases nocturnas, impulsadas por café amargo de gasolinera y el agotamiento implacable de trabajar a tiempo completo en un puesto corporativo durante el día. Nadie pregunta por mis exámenes finales. Nadie pregunta cómo logré equilibrar semanas de 50 horas con modelos avanzados de hojas de cálculo y derecho fiscal. Esta noche es únicamente sobre Liam y sus magníficos logros. Mi padre, David Rossi, golpea su tenedor de plata contra su copa de vino de cristal. El agudo y alto tintineo atraviesa el bajo zumbido de la charla del restaurante, exigiendo silencio absoluto de nuestra mesa. Se pone de pie, ajustándose su corbata de seda oscura, su pecho hinchado con un orgullo tan denso que resulta sofocante respirar. Comienza un discurso que claramente ha ensayado durante días frente a un espejo. No usa notas. Habla de una gran visión. Habla de liderazgo natural. Usa la frase, un gran futuro espera a una mente verdaderamente grande. Mira a Liam no como un hijo, sino como un heredero corporativo, un pariente. Habla del noble legado del trabajo duro. Una elección de palabras profundamente irónica considerando que mi hermano nunca ha tenido que pagar su propio alquiler o luchar con una factura de servicios públicos vencida. Mi padre baja la voz una octava, densa con emoción fabricada, actuando como si no estuviera simplemente dando un brindis, sino pasando activamente una corona real a su legítimo sucesor. Luego viene el gran final. Mi padre mete la mano en el bolsillo interior de la chaqueta de su traje y saca una pesada caja de terciopelo verde oscuro. La coloca sobre la mesa frente a Liam con la reverencia silenciosa de un sacerdote que coloca una ofrenda sagrada en un altar. Liam la abre. La bisagra dorada hace un suave y costoso chasquido que resuena fuertemente en mis oídos. Dentro, sobre un cojín de gamuza pálida, descansa un Rolex. El acero pulido y el oro captan la tenue luz del restaurante, brillando con un brillo vulgar e innegable. La mesa estalla en aplausos. Mi madre, Elena Rossi, se lleva una mano perfectamente manicurada a la boca, sus ojos llenos de lágrimas orgullosas y felices. Los teléfonos móviles se sacan instantáneamente como armas. Los flashes de las cámaras me ciegan mientras capturan cada ángulo de Liam deslizándose el pesado y lujoso reloj en su muñeca izquierda. Me siento allí perfectamente quieta, con las manos pulcramente cruzadas en mi regazo. No tengo celos del reloj. Una joya pesada no significa absolutamente nada para mí. La fría y pesada piedra que siento en el fondo de mi estómago está tallada de algo completamente diferente.
Es la prueba física innegable de la capacidad de mi padre para preocuparse. Él planeó este momento hasta el segundo. Investigó el reloj específico, hizo la costosa compra, escondió la caja y escribió cuidadosamente un discurso conmovedor. Él sabe exactamente cómo hacer que un hijo se sienta al centro del universo, cómo validar su existencia con orgullo público ruidoso. Simplemente eligió nunca hacerlo por mí. Cuando me gradué hace 4 meses, no hubo una caja de terciopelo verde. No hubo un discurso conmovedor. Solo hubo un almuerzo apresurado en un ruidoso restaurante de cadena genérico cerca de la carretera. Mi padre pasó 20 minutos quejándose del tráfico pesado en la Interestatal 77, revisando constantemente su propio reloj de avión como si mi pequeña celebración estuviera retrasando su vida realmente importante. Mi madre me entregó una tarjeta comprada en la tienda con un mensaje preimpreso y un billete de $20 metido dentro. Terminamos de comer y salimos por la puerta en exactamente 45 minutos. Los aplausos en Marlowe House finalmente cesan. Liam admira su muñeca, girándola de un lado a otro para atrapar la luz de arriba. Un rey niño jugando con su nuevo juguete. El silencio que sigue es denso con una dulzona autosatisfacción. Y luego una voz atraviesa la atmósfera melosa. Es la tía Julia Sloan, la hermana menor de mi padre. Ella es la única persona en toda nuestra familia extendida que no se rige por las reglas tácitas y sofocantes de la casa Rossi. Da un sorbo lento y deliberado a su vino tinto, deja la copa de cristal y mira directamente a mi padre. Pregunta casualmente, su voz resonando clara por toda la mesa, ¿y Mía? Ella también se acaba de graduar, ¿verdad? La temperatura en la mesa desciende 10 grados. El aire abandona la habitación inmediatamente. Todos los ojos se dirigen a mi padre, esperando ver cómo el maestro arquitecto de nuestra dinámica familiar manejará este defecto estructural inesperado. David Rossi no pierde el ritmo. Gira ligeramente la cabeza en mi dirección. Ofrece una sonrisa débil y tensa que no llega a sus ojos. Me da un solo asentimiento breve, el tipo exacto de asentimiento despectivo que un patrón adinerado da a un camarero que ha rellenado con éxito un vaso de agua. Luego, sin tomar aliento, gira su cuerpo completamente lejos de mí. Detiene a un camarero que pasa. Pide ver el menú de postres y pregunta si les queda café descafeinado en la parte de atrás. En el lapso de 5 segundos, desvía la conversación de toda mi existencia a la disponibilidad de café descafeinado. Apaga mi vida, mis agotadoras luchas y mis logros académicos con un cambio de tema brutal y sin fisuras. No grito. No arrojo mi vaso de agua por la habitación. Hago exactamente lo que he sido rigurosamente entrenada a hacer durante 32 años. Lo trago. Me quedo sentada en esa mesa otros 50 minutos. Los veo pedir fondant de chocolate y crème brûlée de vainilla. Los veo reírse de chistes de los que no soy parte. Cuento los minutos agonizantes. Cuento el tic-tac silencioso del segundero del nuevo reloj de Liam, aunque no puedo oírlo por el sonido de mi propio corazón latiendo ferozmente en mis oídos. En esos 50 minutos, la última y patética ilusión de mi infancia se hace añicos por completo. Me doy cuenta de que nunca fui olvidada accidentalmente. Olvidar implica un error. Olvidar implica un descuido que se puede corregir. No fui pasada por alto. Fui colocada. Fui colocada cuidadosa y deliberadamente en el rincón invisible exacto que construyeron para mí. Soy el ruido de fondo. Soy la hija fácil y de bajo mantenimiento que no exige nada y recibe exactamente eso a cambio. La extravagante cuenta finalmente es pagada, deslizada en una carpeta de cuero por mi padre sin una segunda mirada. Las sillas de madera raspan contra el piso de madera pulida mientras todos nos ponemos de pie. Salimos a la fresca noche de Carolina, la humedad de la tarde sureña se pega a mi piel. El ballet trae el impecable sedán de lujo de mi padre. Me vuelvo hacia mi madre y la abrazo por los hombros, ofreciéndole un abrazo estándar y practicado. Huele a perfume floral caro y a profunda complacencia. Miro a Liam, le sonrío con una sonrisa perfectamente medida y le digo, felicidades una última vez. Mi voz no tiembla. Mis manos no tiemblan. Me doy la vuelta y camino hacia mi propio sedán cansado de 10 años, estacionado fuera de la vista en el lejano estacionamiento de autoservicio.
La grava cruje suavemente bajo mis talones, un ritmo constante y firme. No miro hacia atrás al cálido resplandor dorado del restaurante. Me subo a mi coche, cierro la pesada puerta de metal y pongo la llave en el encendido. Esa fue la noche exacta en que dejé a mi familia. Estaban demasiado ocupados admirando el tiempo brillante en la muñeca de Liam para darse cuenta de que mi tiempo con ellos se había agotado por completo. Todavía no lo sabían, mientras se alejaban en dirección opuesta. Pero yo nunca regresaría. Al crecer en los cuidados y extensos suburbios de Charlotte, ser 4 años menor que Liam significaba mucho más que una simple diferencia de edad. En la casa Rossi, el orden de nacimiento era un sistema de castas rígido y tácito. Las etiquetas se entregaban temprano y se nos pegaban a la piel como alquitrán caliente. Liam era innegablemente el que tenía un potencial ilimitado. Yo era consistentemente etiquetada como la que siempre podía valerse por sí misma. Suena como un cumplido genuino cuando lo dices en voz alta. No es un cumplido. Es un pase libre psicológico. Era una licencia muy conveniente y completamente libre de culpa para que mis padres se desentendieran del agotador trabajo de criarme mientras mantenían la fachada pulcra de una familia suburbana perfecta. Puedes medir con precisión el valor de un hijo en una casa por la cantidad de metros cuadrados que se le asignan. Liam ocupaba la suite del dormitorio principal adyacente al final del pasillo del segundo piso. Contaba con un amplio vestidor y un asiento de ventana hecho a medida con vistas al tranquilo callejón sin salida. La justificación de este monopolio espacial siempre se enmarcaba como pura practicidad. Está en la escuela secundaria, decía mi madre, alisando meticulosamente arrugas invisibles de su delantal de lino. Tiene un horario muy exigente. Necesita el espacio extra para estudiar y crecer como un joven. Yo vivía en la habitación directamente en la parte superior de las escaleras, un espacio apenas más grande que un armario de servicios estándar. Esperé mi turno. Esperé pacientemente durante 4 años enteros. Pero cuando finalmente entré en mi primer año de escuela secundaria, y Liam se fue de casa para cursar su licenciatura, la habitación grande no se hizo mía mágicamente. Sus carteles vintage de deportes permanecieron firmemente pegados a las paredes. Sus trofeos de debate permanecieron perfectamente alineados en los estantes flotantes. Cuando le pregunté cortésmente a mi padre si finalmente podía mover mi ropa y mis libros por el pasillo a la habitación más grande, ni siquiera se molestó en levantar la vista del periódico matutino que estaba leyendo. Liam seguirá viniendo a casa de visita en las vacaciones, dijo, su tono sugiriendo bruscamente que yo estaba siendo increíblemente egoísta e irrazonable. Pasé mis 4 años de escuela secundaria apiñando mis piernas bajo un diminuto escritorio de aglomerado, asfixiándome en una caja estrecha mientras un espacio mucho más superior permanecía completamente vacío durante 10 meses de cada año. Las disparidades financieras entre nosotros nunca fueron un solo golpe aplastante. Se ejecutaron como una muerte lenta y agonizante por 1000 pequeños cortes de papel. Cuando Liam entró en su tercer año, mi padre abrió su chequera de cuero y nunca pareció cerrarla. Hubo costosos retiros de liderazgo de fin de semana en las montañas, sesiones de tutoría privada para exámenes estandarizados que costaban cientos de dólares la hora, y consultores de aplicaciones universitarias de élite contratados para pulir sus ensayos. Cuando Liam reprobó su examen de conducir en su primer intento porque imprudentemente dio marcha atrás con un vehículo directamente contra un cono de tráfico naranja brillante, mi padre simplemente se rió, atribuyéndolo a un caso de nervios adolescentes comprensibles. Exactamente 2 semanas después, un sedán plateado brillante, ligeramente usado, apareció mágicamente en nuestra entrada pavimentada. Las llaves de metal le fueron entregadas con una orgullosa palmada en la espalda y una cálida sonrisa. 4 años después, me senté nerviosamente para mi propio examen de conducir. Lo pasé perfectamente en mi primer intento. Salí del edificio gubernamental con mi licencia de papel temporal, sintiendo un repentino destello de esperanza peligrosa y estúpida en mi pecho. Cuando llegamos a casa, mi padre me dio un asentimiento breve y silencioso. No me compró un coche. Ni siquiera se ofreció a dejarme practicar la conducción con su propio vehículo los fines de semana. El sistema de autobuses de la ciudad es increíblemente conveniente, me dijo, pasando directamente por mi lado hacia la luminosa cocina. Desarrolla el carácter esencial aprender a navegar correctamente el transporte público. Mi madre, Elena Rossi, no era la villana de esta historia.
No tramaba activamente mi miseria diaria. Su crimen distintivo era una adicción desesperada y paralizante a la tranquilidad doméstica a toda costa. Ella elegía deliberadamente la cómoda ilusión de paz sobre la dura e incómoda realidad de la verdad cada vez que surgía un conflicto. Cada vez que las flagrantes desigualdades en nuestra casa se volvían demasiado pesadas para que las llevara en silencio, cada vez que me atrevía a señalar el hecho obvio de que a Liam se le había dado una sólida red de seguridad mientras a mí me daban una pala de plástico y me decían que cavara. Ella desplegaba su mecanismo de defensa emocional definitivo. Me miraba con ojos heridos y vidriosos, colocaba una mano suave y manicurada sobre mi hombro tenso y pronunciaba alguna ligera variación del mismo guión cansado. Los amo a ambos por igual, Mía, susurraba, sonando como una grabación en bucle. Solo hacemos lo mejor que podemos para proporcionar exactamente lo que cada uno de ustedes necesita en ese momento. Era una manta pesada y sofocante arrojada directamente sobre un fuego furioso. En realidad, no apagaba el fuego. Solo mantenía el humo tóxico atrapado dentro de las paredes de la casa hasta que yo me ahogaba silenciosamente con él en la oscuridad. El favoritismo descarado nunca fue lo suficientemente explosivo como para justificar un jugoso escándalo vecinal. Nadie me estaba lastimando físicamente. Nadie me privaba de comidas básicas. Pero la constante erosión de mi autoestima era un ruido de fondo constante. La parte delantera de nuestro costoso refrigerador de acero inoxidable era un monumento dedicado a la gloria de Liam. Una calificación moderadamente decente en un examen de historia de mitad de periodo se exhibía orgullosamente bajo un pesado clip magnético durante semanas. Una fotografía brillante de él estrechando la mano de un político local menor en un seminario de verano se enmarcaba a medida y se colocaba de manera prominente en el mostrador de la cocina. Cuando traía a casa una boleta de calificaciones académica perfecta o un certificado de oro de excelencia del torneo de debate estatal altamente competitivo, mi madre sonreía cálidamente, pero brevemente. Eso es realmente maravilloso, cariño, decía suavemente, tomándome el papel rígido de las manos. Permítame guardarlo de forma segura en el cajón para que podamos mirarlo más tarde. El cajón al que se refería era un agujero oscuro ubicado en la isla central de la cocina. Las cosas iban a ese cajón y nunca más se mencionaban ni se veían por ojos humanos. Aprendí muy temprano que mis victorias, duramente ganadas, eran meras notas a pie de página administrativas para esta familia, mientras que la mera participación de Liam en cualquier evento se trataba como noticia de primera plana. Así que me adapté a mi entorno. Aprendí exactamente cómo forjar mi propio camino en la oscuridad porque quedarme completamente quieta significaba que me hundiría hasta el fondo. Pasé incontables horas agonizantes sentada sola en la tranquila biblioteca de la escuela, llamando a las oficinas de ayuda financiera de todo el estado hasta que mis dedos se acalambraban. Llené docenas y docenas de complicados formularios de becas, escribiendo laboriosamente ensayos profundamente personales sobre cómo superar la adversidad. Mientras estaba sentada sola en mi habitación estrecha e ignorada, conseguí activamente mis propios trabajos a tiempo parcial para financiar mi vida. Trabajando turnos agotadores en ventas minoristas los fines de semana y horas extenuantes esperando mesas durante los calurosos meses de verano. Navegué con éxito el confuso laberinto de registros de clases universitarias y solicitudes de pasantías corporativas competitivas completamente a ciegas, con absolutamente ninguna guía. Y la parte más profundamente retorcida de todo fue exactamente como mi familia eligió interpretar mis acciones desesperadas. No vieron a una adolescente aterrorizada ahogándose en aguas profundas y aprendiendo desesperadamente a nadar hasta la orilla. Miraron directamente mi independencia frenética y agotadora y decidieron colectivamente que era solo una peculiaridad innata de mi personalidad natural. Mira a nuestra Mía, se jactaba mi padre en voz alta a sus socios de golf adinerados por teléfono un domingo por la tarde. Es completamente automotivada. Nunca nos pide ni un solo centavo ni un pequeño favor. Expertamente, beaponizaron mis habilidades básicas de supervivencia para absolverse por completo de su absoluto fracaso en criarme. Nunca odié realmente a Liam por nada de esto. No era un villano que tramaba activamente robarme la alegría desde las sombras. Era simplemente el producto perfecto y pulcro de un entorno que constantemente le entregaba el mundo entero en bandeja de plata y lo convencía con éxito de que era su derecho de nacimiento natural e innegable. Cuando el pastel siempre es cortado por otra persona, de modo que tu rebanada específica es 3 veces más grande que el resto, eventualmente dejas de preguntar si la persona sentada a tu lado se está muriendo de hambre.
Él absorbió el dinero extra, la habitación más grande, la gracia parental interminable y el aplauso constante porque era la única realidad que siempre conoció. Era cómodamente ignorante de los mecanismos ocultos que mantenían su propia vida avanzando tan suavemente. Pero a medida que crecía, saliendo finalmente de las sombras de mi infancia y a la dura luz de la edad adulta, las diferencias materiales tangibles entre nosotros ya no eran las cosas que me quitaban el sueño. Podía comprar fácilmente mi propio coche fiable. Podía pagar cómodamente el alquiler de mi propio apartamento. Podía obtener mis propios títulos difíciles con mi propio sudor. El verdadero agotamiento, el cansancio profundo y nauseabundo que con frecuencia me hacía querer gritar hasta que mis pulmones sangraran físicamente, era la amnesia colectiva y vaponizada de la casa Rossi. Era la agonizante experiencia de sentarse en cenas festivas año tras año, escuchándolo reescribir casualmente nuestra historia familiar compartida en tiempo real. Era la aterradora forma en que todos sonreían brillantemente y actuaban como si el campo de juego hubiera sido perfectamente nivelado desde el primer día. Cuando llegué a los 30, la parte más agotadora de mi existencia no era el hecho innegable de que Liam siempre fuera la prioridad indiscutible. La parte más agotadora y desoladora era mirar directamente a los ojos tranquilos de las personas que supuestamente me criaron y darme cuenta de que realmente esperaban que yo creyera que me estaba imaginando todo. La transición de la escuela secundaria se supone que es una plataforma de lanzamiento. Para mí, fue un alto repentino y brusco en un callejón sin salida. Mientras otros estudiantes empacaban sus pertenencias en contenedores de plástico a juego y compraban sábanas individuales extralargas para sus dormitorios, yo estaba sentada en la isla de la cocina mirando un brillante folleto de un community college. No pude entrar directamente en un hermoso campus universitario como lo hizo mi hermano. Cuando llegó el momento de hablar sobre mi matrícula universitaria, la conversación fue increíblemente breve. Mi padre, David Rossi, estaba junto al fregadero, sirviendo una taza de café negro, y casualmente mencionó que la cuenta de ahorros dedicada a mi educación simplemente no estaba del todo intacta como habían proyectado originalmente. No ofreció un gráfico circular. No ofreció una disculpa. Pronunció la frase con el mismo tono suave e indiferente que uno podría usar para anunciar un cambio repentino en el pronóstico del tiempo. Se presentó como un desastre natural inevitable, un acto de Dios que se esperaba que yo aceptara sin derramar una sola lágrima. Así que, me fui a trabajar. Conseguí un puesto de nivel inicial en el departamento de archivos de Meridian Compliance Group. Era el tipo de purgatorio sin ventanas y con moqueta donde los sueños ambiciosos suelen expirar silenciosamente. Durante 8 horas al día, procesaba pilas interminables de papeleo corporativo, verificando números de identificación fiscal y cotejando densos documentos de cumplimiento. Usaba zapatos planos y sensatos y pantalones baratos de mezcla de poliéster. Me volví completamente invisible para los socios senior que pasaban por mi escritorio. Pero en el momento en que el reloj marcaba las 5 de la tarde, mi verdadero trabajo comenzaba. Conducía directamente desde el parque corporativo hasta el extenso campus de hormigón de la universidad pública local. Me sentaba en aulas con corrientes de aire bajo luces fluorescentes zumbantes, tomando meticulosamente notas sobre derecho fiscal avanzado, modelos estadísticos y análisis de datos. Viví en ese ciclo agotador e implacable durante 6 años enteros. Mis 20 no se definieron por viajes espontáneos por carretera, fiestas salvajes o errores románticos imprudentes. Mi juventud se midió en café barato y tibio servido de cafeteras manchadas en la sala de descanso. Se definió por el sordo y rítmico traqueteo del motor de mi viejo coche, rezando para que los neumáticos gastados sobrevivieran a otro duro invierno. Me sentaba en mi pequeña mesa de la cocina a las 2 de la mañana, frotándome los ojos ardientes mientras mis compañeros de trabajo dormían profundamente y mis antiguos amigos de la escuela secundaria estaban ocupados enviando sus caras invitaciones de boda con papel de oro. Existía en un estado de agotamiento permanente hasta la médula. Me sentía como un fantasma que perseguía mi propia vida, observando en silencio cómo todos los demás avanzaban mientras yo estaba encadenada a mis libros de texto y mis facturas de servicios públicos mensuales. Hubo exactamente un momento en que casi me rindo. Fue la segunda semana de diciembre, justo en medio de mis exámenes finales de mi tercer año. La temperatura había bajado de 0. Giré la llave en el encendido después de un brutal turno de cierre en la oficina y el motor dio un patético y moribundo clic. El alternador estaba completamente muerto. Me senté congelada en el oscuro estacionamiento, mirando mi teléfono.
Mi cuenta corriente estaba completamente vacía. Mi única tarjeta de crédito tenía exactamente $20 por debajo de su límite máximo. Apoyé la frente en el volante helado y dejé que la oscuridad me invadiera. Quería llamar a mi padre. Quería rogarle ayuda. Pero sabía exactamente cómo sonaría su voz. Conocía el pesado suspiro de carga que soltaría antes de sermonearme sobre la responsabilidad financiera personal. No hice la llamada. Caminé 3 millas con el viento helado para tomar el último autobús de la ciudad. Aprobé mi examen final de estadística a la mañana siguiente con 2 horas de sueño. Me di cuenta entonces de que mi título nunca sería un regalo bellamente envuelto. Era una pesada puerta de hierro, y yo iba a tener que arrancarla de sus bisagras con mis propias manos desnudas y sangrantes. Cuando finalmente llegó el día de recoger ese trozo de papel, estaba demasiado agotada físicamente para sentirme triunfante. Mi familia sí asistió a la ceremonia de graduación, pero mi celebración fue tratada como una pequeña inconveniencia logística, encajada apretadamente en su ajetreado itinerario de fin de semana. Mi almuerzo de graduación se intercaló perfectamente entre la hora de juego de golf estrictamente programada de mi padre y una reunión crucial para ver un posible lugar para el próximo evento de networking corporativo de mi hermano. Fuimos a un ruidoso restaurante italiano informal de cadena situado justo al lado del centro comercial. Los camareros llevaban tirantes ridículos. Las mesas estaban cubiertas con manteles de papel baratos. No hubo brindis emocionales. No hubo grandes discursos sobre mi futuro o los inmensos sacrificios que había hecho para llegar a ese día específico. Pedimos rápidamente porque mi padre no dejaba de mirar la hora en su teléfono antes de que llegara a nuestra mesa la cesta de pan de ajo caliente. David se inclinó y casualmente deslizó un delgado sobre blanco por el mantel de papel. No me miró a los ojos. Estoy muy feliz por ti, Mia, dijo rápidamente, con la voz plana y completamente desprovista de cualquier profundidad real. Abrí la tarjeta. Era un mensaje genérico de felicitación preimpreso. Dentro había 3 billetes de $50, $150. Ese era el valor calculado exacto de 6 años de privación del sueño, viajes en autobús helados y agotador trabajo corporativo. Antes de que pudiera siquiera murmurar un cortés gracias, inmediatamente desvió el peso de su cuerpo hacia Liam. Así que, dijo, inclinándose con genuino entusiasmo. Cuéntame más sobre la disposición de los asientos para la presentación de tu proyecto de maestría la próxima semana. Mi logro fue oficialmente reconocido, pagado y rápidamente desestimado en menos de 2 minutos. Durante mucho tiempo, me obligué activamente a ser la persona madura. Me involucré en una agotadora rutina psicológica para justificar su comportamiento. Me decía a mí misma que yo era simplemente más madura, mucho más práctica y completamente autosuficiente. Me convencí de que no necesitaba el afecto ruidoso y performativo que le prodigaban a mi hermano. Convertí mi dolor silencioso en una especie retorcida de ejercicio moral. Cada vez que sentía la punzada aguda de ser completamente ignorada, la envolvía en una bonita cajita de estoicismo personal. Soy la fuerte, me susurraba a mí misma en la oscuridad. Soy la que sobrevive. Era un mecanismo de supervivencia desesperado, una forma de mantener mi corazón funcionando sin tener que mirar directamente la agonizante realidad de mi propia insignificancia. Pero cuanto más intentaba racionalizar la enorme brecha entre nosotros, más empezaba a notar un detalle verdaderamente aterrador. Estaba completamente oculto en su vocabulario. Cuando mis padres hablaban de Liam, sus palabras estaban constantemente bañadas en una luz dorada y brillante. Siempre lo describían como increíblemente ambicioso, notablemente especial y destinado a la grandeza. Estaba destinado a más. Pero cuando hablaban de mí, su lenguaje se encogía instantáneamente. Sus palabras se volvían increíblemente económicas, despojadas de cualquier calidez o gran visión. Para ellos, yo era simplemente sólida. Era profundamente confiable. Era fácil. Usaban exactamente los mismos adjetivos para describirme que uno podría usar para describir una lavadora de precio moderado o un par de botas de trabajo resistentes. Yo era funcional. Era de bajo mantenimiento. Existía únicamente para funcionar silenciosamente en segundo plano sin causarles ninguna interrupción ni exigirles un mantenimiento costoso. La extravagante cena en Marlowe House con el reluciente reloj de lujo no forjó de repente una nueva herida en mi pecho.
No creó un nuevo dolor. Lo que hizo fue infinitamente más devastador. El cegador flash de las cámaras y el resplandor dorado del Rolex simplemente iluminaron el espacio oscuro y vacío donde debería haber estado mi propio valor. Actuó como un cegador foco, brillando directamente sobre el brutal e indiscutible precio del título que había comprado con los mejores años de mi juventud. A mi hermano se le dio libremente el mundo entero, envuelto en terciopelo verde oscuro y adoración incondicional. A mí me dieron un mantel de papel barato, $150, y la silenciosa y aplastante expectativa de que simplemente desaparecería en el fondo y me las arreglaría sola. No me desperté la mañana después de la cena de Marlowe House y redacté un furioso y amplio manifiesto. No envié un mensaje de texto largo y cargado de emoción a nuestro chat grupal familiar, detallando cada agravio que había acumulado durante las últimas 3 décadas. No publiqué citas crípticas y pasivo-agresivas en las redes sociales para que mis familiares y antiguos compañeros de secundaria las diseccionaran. Hice algo completamente diferente. Simplemente me evaporé. Dejé de aparecer por completo en los lugares donde mi familia siempre había asumido ciegamente que estaría. El Día de Acción de Gracias llegó el cuarto jueves de noviembre. Era un evento anual, generalmente marcado por pavo asado seco, pesadas copas de vino de cristal y los frenéticos intentos de mi madre de mantener la conversación flotando agradablemente en la superficie. Cuando el mensaje de texto grupal inevitablemente sonó el martes por la mañana, preguntando a qué hora exacta llegaría para ayudar a poner la mesa formal del comedor, no inventé una enfermedad repentina. No afirmé que mi coche se había averiado. Escribí 5 palabras sencillas. Estoy ocupada este año. No ofrecí una fecha alternativa para celebrar. No suavicé el golpe con una cálida declaración final. Pulsé enviar y coloqué mi teléfono boca abajo sobre el frío mostrador de mi cocina. La Navidad llegó exactamente un mes después. Luego vino el 35º aniversario de bodas de mis padres a principios de primavera. Cada vez que la invitación obligatoria aparecía en mi pantalla brillante, mi respuesta seguía siendo exactamente la misma. Una pared fría e impenetrable. Estoy ocupada. Espero que todos se lo pasen bien. El silencio que se extendía entre mi apartamento y los suburbios de Charlotte no era absoluto, pero era hueco. Mi madre, Elena Rossi, se negó por completo a reconocer el repentino y enorme vacío en su mesa. En cambio, redobló su rutina altamente practicada de intimidad superficial. Me envió fotografías mal iluminadas de una nueva receta de asado que estaba intentando en su costosa olla de cocción lenta. Preguntó si el calentador de mi apartamento funcionaba correctamente porque las noticias locales de la noche habían pronosticado una fuerte advertencia de heladas para el fin de semana. Escribió largos párrafos divagantes detallando el drama menor e irrelevante de los vecinos de enfrente y las ramas de su roble crecidas en exceso. Me contactó al menos 3 veces por semana, manteniendo desesperadamente la frágil ilusión de una madre e hija conectadas y amorosas. Pero evitaba activa y ferozmente hacer la única y evidente pregunta que realmente importaba. Nunca preguntó por qué no estaba allí. Hacer la pregunta requeriría que se preparara para la respuesta honesta, y Elena Rossi era completamente alérgica a las verdades incómodas. Prefería el zumbido tranquilo de una relación rota al fuerte estruendo de una confrontación real. La estrategia de comunicación de mi padre era aún más distante. David Rossi operaba bajo la creencia estricta e inquebrantable de que cualquier fisura emocional podía suavizarse fácilmente con una indiferencia masculina casual y una comida caliente. Solo me enviaba mensajes de texto de 2 tipos distintos. El primero eran actualizaciones genéricas de deportes regionales, generalmente quejándose de la terrible línea defensiva del equipo de fútbol profesional local o de las malas decisiones de entrenamiento en un partido de baloncesto universitario. El segundo era el ocasional mensaje de texto de un domingo por la tarde que decía: tu madre hizo esa cazuela de pollo al horno que tanto te gusta. Pásate más tarde si tienes tiempo libre. Escribía esas palabras específicas como si una ruptura fundamental y de por vida en la dinámica de nuestra familia pudiera repararse mágicamente con una porción de cazuela tibia colocada en un recipiente de plástico barato. Se negó rotundamente a perseguirme. Simplemente dejó la puerta trasera sin llave, esperando que el perro callejero finalmente regresara a la cocina cuando tuviera suficiente hambre. Liam no notó mi ausencia inmediatamente. Le tomó casi 3 meses completos darse cuenta de que el ruido de fondo confiable de su vida se había silenciado.
Cuando finalmente marcó mi número un martes por la noche, fue la primera vez que mi hermano me llamaba en casi 4 años. Su voz a través de la conexión celular era vacilante, teñida de una extraña e inusual torpeza. Podía escuchar el tenue latido rítmico de música alegre de fondo, probablemente de su gimnasio local. Hola, comenzó, aclarándose la garganta ruidosamente. Así que, me preguntaba, pasó algo raro en mi cena de graduación. Me senté en mi sofá y miré la pantalla en blanco del televisor de mi sala de estar. Escuché su respiración constante a través del pequeño altavoz. Realmente no tenía idea. No estaba siendo intencionalmente malicioso o cruel. Simplemente estaba completamente ciego a la realidad de la experiencia de cualquier otra persona. Esa única pregunta torpe consolidó mi decisión de mantenerme alejada. Me hizo darme cuenta con clara nitidez de que toda la familia veía mi repentina partida como un fallo técnico temporal. Pensaban que estaba experimentando un pequeño cambio de humor, un momento fugaz de sensibilidad irracional. Ninguno de ellos poseía la capacidad emocional para reconocer mi ausencia como el colapso catastrófico de un sistema completamente roto. Durante esos tranquilos meses de invierno, decidí ordenar mi pequeño apartamento. Bajé varias cajas de cartón polvorientas del estante superior de mi armario. Dentro había pesados álbumes de fotos y marcos de madera baratos que había coleccionado desde mi adolescencia. Mientras estaba sentada con las piernas cruzadas en la alfombra descolorida de la sala de estar, envolviendo cuidadosamente cada foto en papel de periódico viejo, una profunda y pesada comprensión me invadió. Miré una fotografía de un viaje de campamento de verano cuando tenía 14 años. Miré una foto descolorida tomada en un parque local después de un torneo regional de debate donde había ganado una medalla de plata. Ordené docenas de momentos capturados y la verdad me miró fijamente en color brillante. La gran mayoría de mis mejores recuerdos absolutos, los raros momentos en los que realmente sentí una genuina sensación de paz o logro personal, no presentaban a mi padre en el centro del encuadre. De hecho, rara vez estaba en el encuadre. Siempre estaba a un lado, revisando su localizador digital, atendiendo una llamada telefónica de negocios urgente o caminando hacia el estacionamiento pavimentado. Estaba empacando cuidadosamente una historia documentada que demostraba que esencialmente me había criado a mí misma. Había exactamente una persona en toda la línea de sangre Rossi que se negaba rotundamente a participar en la producción teatral colectiva de fingir que todo estaba perfectamente bien. La tía Julia era la hermana menor de mi padre, pero no compartía en absoluto su asfixiante necesidad de apariencias o de estatus social. Una tarde, mi teléfono vibró ruidosamente contra la mesa de café de madera. La pantalla se iluminó con un solo mensaje de texto no solicitado de ella. No contenía cumplidos educados. No preguntaba sobre el clima cambiante. Decía, tenías toda la razón al dejarlos. Solo entenderán el valor de tu presencia cuando se vean obligados a mirar una silla vacía. Leí el mensaje 4 veces. No respondí. No era necesario. Era la única pieza de validación que requería de mis parientes consanguíneos. No veía mi nueva distancia como un acto de castigo cruel y calculado. No estaba conteniendo la respiración y esperando en la oscuridad a que vinieran arrastrándose a mi puerta con profundas disculpas llorosas y grandes gestos. Simplemente había llegado a un punto de quiebra emocional absoluta. Durante 32 años, mi función principal en la casa Rossi fue actuar como un amortiguador humano. Habitualmente distorsionaba mis propios sentimientos, tragaba mi propio orgullo y minimizaba mis propias necesidades básicas para asegurar que mis padres y mi hermano mayor nunca tuvieran que sentirse incómodos por la forma profundamente injusta en que me trataban. Mi silencio no era un arma afilada forjada para lastimarlos. Mi silencio era un pesado escudo de hierro. Fue la primera vez en toda mi existencia que dejé oficialmente de manejar la culpa de otras personas. Dejé de hacerles increíblemente fácil que me dieran por sentada. A medida que el muro invisible entre mi pequeño apartamento en la ciudad y mi hogar suburbano de la infancia crecía más alto y más grueso con cada semana que pasaba, la enorme cantidad de energía que solía desperdiciar manteniendo un vínculo familiar falso se liberó de repente. Tenía horas extra en el día. Tenía una claridad mental que nunca antes había experimentado. Volqué toda esa energía recuperada por completo en los tranquilos pasillos alfombrados de Meridian Compliance Group. Dejé de mirar nerviosamente mi reloj a las 5 de la tarde.
Dejé de encogerme de hombros en la tela gastada de mi silla de cubículo gris durante las reuniones de personal. Y exactamente cuando mi familia se esforzaba al máximo por pasar por alto mi asiento vacío en su mesa de comedor, alguien completamente ajeno a mi línea de sangre finalmente comenzó a mirarme directamente. Mientras me alejaba de las personas que me criaron, una persona de fuera de mi empresa comenzó a ver el potencial exacto que la familia Rossi había pasado 3 décadas entrenándose para ignorar. La sala de conferencias con paredes de cristal en el piso 14 de Meridian Compliance Group vibraba prácticamente con tensión corporativa. Llevábamos exactamente 2 horas en una agotadora revisión financiera para una empresa de fabricación de tamaño medio. Me senté cerca de la esquina trasera de la larga mesa de caoba pulida. Mi bloc de notas amarillo lleno de puntos de datos meticulosamente organizados. Sabía exactamente dónde se escondía la enorme discrepancia contable en sus declaraciones de impuestos trimestrales. Lo había sabido durante 30 minutos, pero cuando finalmente decidí hablar, mi voz apenas superaba un susurro vacilante. Comencé mi frase con la expresión: creo que tal vez deberíamos mirar la página 40, si les parece bien a todos. Carmen Vega, la socia principal que dirigía toda la división de asesoramiento, detuvo su presentación a mitad de frase. No dijo una sola palabra delante de los clientes, pero sus ojos afilados y oscuros se fijaron directamente en los míos con gran intención. Cuando la agotadora sesión finalmente concluyó y los trajes grises salieron al pasillo alfombrado, ella me dijo en voz baja que me quedara. Cerró la pesada puerta de cristal hasta que se cerró con un clic. No me ofreció una cálida sonrisa maternal. Se apoyó en el borde de la mesa de madera, cruzó los brazos sobre su blusa de seda y entregó una evaluación clínica y devastadora de toda mi existencia profesional. Estás trabajando sistemáticamente por debajo de tu capacidad real, Mia, dijo, su voz completamente plana y desprovista de cualquier borde suave y reconfortante. Siempre tienes la respuesta exacta. Lo veo enterrado en tus informes semanales. Pero cada vez que abres la boca en este edificio, presentas tus brillantes hallazgos como si estuvieras ofreciendo una profunda disculpa. Actúas como si necesitaras pedir permiso por escrito solo para ser la persona más inteligente de la sala. Sus palabras resonaron fuertemente en mi cabeza durante el resto de la semana. Rebotaron en mi cráneo porque ella había nombrado casualmente la jaula invisible exacta que mi familia había construido a mi alrededor. La misma en la que yo todavía me encerraba voluntariamente cada mañana. Me di cuenta entonces de que mi miedo paralizante a hablar en las reuniones corporativas no tenía absolutamente nada que ver con una falta de capacidad técnica o inteligencia. Era una respuesta fisiológica profundamente arraigada. Había pasado más de 3 décadas siendo minuciosamente condicionada a esperar que mis logros fueran inmediatamente pasados por alto, o peor aún, tratados como una pequeña molestia que distraía del evento principal de mi hermano. Ese mismo mes, comencé sesiones de terapia semanales con la doctora Lina Parker. Su oficina no estaba llena de relajantes sonidos oceánicos, salvia quemada o cajas de pañuelos suaves. Era un espacio luminoso y práctico en el segundo piso de un edificio de ladrillo en el centro. ¿La doctora? Parker no me tomó de la mano y me animó a encontrar un camino pacífico para perdonar a mi familia. No desperdiciamos ni una sola hora hablando de gracia o de poner la otra mejilla. En cambio, me pidió que mirara directamente la brutal e innegable arquitectura de mi propio comportamiento. Me obligó a trazar el patrón exacto de mi mecanismo de supervivencia. Trazamos las líneas oscuras de cómo constantemente encogía mi presencia física. Cómo habitualmente restaba importancia a mis victorias duramente ganadas y cómo me ofrecía con entusiasmo a desempeñar el papel de bajo mantenimiento y fácil de llevar solo para preservar una paz tóxica para personas que ni siquiera notaban que estaba respirando. A finales de otoño, Carmen Vega hizo su siguiente movimiento definitivo. No preguntó si estaba emocionalmente lista. Simplemente me empujó directamente a las aguas profundas. Me transfirió oficialmente del tranquilo e invisible departamento de archivos y me colocó directamente en el equipo de gestión de crisis de clientes. Era la división más volátil y de alto riesgo en Meridian. El piso de crisis no pagaba a nadie un salario de 6 cifras por un silencio educado o una vacilación cautelosa. Solo pagaban por una precisión implacable y la velocidad cegadora necesaria para detectar un problema financiero catastrófico antes de que arruinara por completo una empresa. Mi primera asignación individual fue una empresa de logística masiva llamada Riverton Fleetworks.
Estaban perdiendo dinero a raudales y sus auditores anteriores habían pasado 6 meses sin encontrar la herida abierta. Pasé exactamente 3 días inmersa en sus densos libros de operaciones. En medio de mi segunda reunión formal con su junta ejecutiva, vi la laguna estructural exacta en sus contratos de mantenimiento. Fue un error masivo, que les costaba millones de dólares cada trimestre. La vieja versión de mí misma habría esperado hasta que la reunión terminara para enviar un correo electrónico silenciosamente al contador principal con una sugerencia vacilante y fuertemente condicionada. Pero el peso pesado y sofocante de mi infancia estaba comenzando a levantarse lentamente de mis hombros. Miré mi hoja de cálculo impresa, respiré hondo y con calma, y miré directamente al director ejecutivo de Riverton, al otro lado de la mesa. No me disculpé. No suavicé mi tono ni encogí mi postura en mi silla. Señalé con el dedo firme la pantalla proyectada y expliqué sin rodeos exactamente cómo su equipo de gestión altamente remunerado y los auditores anteriores habían pasado por alto por completo un error de costo compuesto en su cadena de suministro regional. Me preparé para la inevitable reacción. Esperaba la ira ruidosa y defensiva de hombres poderosos siendo corregidos por una mujer una década más joven que ellos. Esperé el pesado suspiro de irritación que mi padre siempre me daba cada vez que ocupaba demasiado espacio. En cambio, el director ejecutivo parpadeó 2 veces en total silencio. Luego se reclinó en su costosa silla de cuero y soltó una fuerte y resonante carcajada. No fue un sonido burlón. Fue el sonido de un alivio genuino y absoluto. ¿Por qué diablos no dijiste esto hace 48 horas? Preguntó, sacudiendo la cabeza con pura incredulidad. Por primera vez en toda mi existencia, decir la verdad sin filtros y con una nitidez abrumadora no hizo que la gente a mi alrededor se sintiera profundamente incómoda. Instantáneamente me gané su respeto absoluto. Cuando finalmente llegó finales de diciembre, las calles de la ciudad estaban adornadas con luces festivas brillantes y vientos helados. No empaqué una maleta. No regresé a los extensos y tranquilos suburbios de Charlotte. Ignoré las 2 llamadas perdidas de mi madre y el único mensaje de texto genérico de vacaciones de mi padre. En cambio, pasé la Nochebuena con mi mejor amiga, Zara Hayes, y su ecléctico y ruidoso grupo de amigos en su pequeño y colorido apartamento en la ciudad. No fue una cena navideña cinematográfica perfecta. El horno quemó accidentalmente los bordes de las verduras asadas. Bebimos vino tinto barato de vasos de cristal desiguales. La gente hablaba unos sobre otros, riendo a carcajadas con chistes malos y compartiendo historias vergonzosas de sus propias vidas caóticas. Pero el ambiente en esa pequeña habitación era increíblemente ligero. Nadie llevaba la cuenta en silencio de mis defectos. Nadie me obligaba a interpretar el agotador papel de la hermana perfectamente bien, ferozmente independiente que no necesitaba absolutamente nada. Se me permitió simplemente sentarme en el sofá de terciopelo verde gastado y existir exactamente como era, sin una sola expectativa pesada sobre mi pecho. Mucho después de la medianoche, cuando los ruidosos invitados finalmente se habían abrigado con sus pesados abrigos de invierno y salieron a la nieve helada, Zara fue a la sala de estar para doblar las mantas extra. Me quedé completamente sola en su pequeña y tenuemente iluminada cocina, apoyada en el frío mostrador laminado, escuchando el zumbido tranquilo y rítmico de su vieja nevera. Saqué un pequeño bloc de notas encuadernado y un bolígrafo azul de mi bolso de cuero. Sin pensarlo demasiado, sin detenerme a censurar automáticamente mi propio dolor para proteger los sentimientos de las personas que lo causaron, comencé a escribir. Escribí el primer elemento. Escribí sobre la silla vacía en el banquete de premios de mi escuela secundaria. Escribí sobre el coche confiable que nunca recibí. Escribí sobre el desprecio casual y cruel de mi brutal horario de trabajo. Escribí la agonizante lista de décadas de exactamente lo que mis padres me habían hecho sistemáticamente bajo el disfraz de amor duro. Llené 3 páginas enteras con letras afiladas y irregulares. Era un inventario físico tangible de mi valor robado. Cuando finalmente llegué al final de la 3ª página, mi mano se acalambraba físicamente. Dejé el bolígrafo azul sobre el mostrador junto al bloc de notas. Miré la tinta oscura que se corría ligeramente en el papel barato. Una quietud profunda e inquebrantable se asentó directamente sobre mi corazón. Supe en ese momento, con absoluta y aterradora certeza, que las pesadas cadenas invisibles se habían roto permanentemente.
Nunca volvería a entrar en esa casa suburbana y reanudaría silenciosamente mi posición designada en las sombras. Nunca volvería a ser su hija fácil e invisible. A principios del año siguiente, mientras una gruesa capa de amarga escarcha invernal se aferraba obstinadamente a los enormes ventanales de cristal del edificio Meridian, Carmen me llamó a su inmaculada oficina esquinera. No me ofreció una silla cómoda. Se paró directamente detrás de su enorme escritorio de roble y deslizó una pesada carpeta blanca sin marcar sobre la superficie pulida. Era una oferta oficial vinculante para dejar por completo el equipo de gestión de crisis y pasar directamente a la rama de asesoramiento de élite de la firma. El flamante título impreso en negrita en la parte superior del papel nítido venía con un salario base que era casi el doble de lo que había estado apenas ganando durante mis miserables años en el departamento de archivos sin ventanas. Más importante aún, el alcance explícito de la nueva posición erradicó por completo cualquier posibilidad persistente de que me escondiera en el fondo seguro y tranquilo. Ya no sería el motor invisible y confiable que hacía funcionar la máquina corporativa desde el oscuro sótano. Me estaban contratando explícitamente para pararme al frente de la sala, mirar directamente a los ojos de personas poderosas y dirigir el barco. Acepté la oferta antes de que la pesada carpeta se detuviera por completo en su escritorio. Me lancé de cabeza a una implacable y agotadora serie de carteras corporativas increíblemente difíciles. Desmantelé complejos modelos de reestructuración de costos que habían desconcertado a contadores senior durante meses. Diseñé evaluaciones de riesgo operativo altamente agresivas para distribuidores regionales masivos. El agotamiento implacable y desolador que solía aplastar por completo mi espíritu cuando trabajaba a tiempo completo y estudiaba por la noche había desaparecido por completo. Este nuevo tipo de agotamiento era eléctrico. Era la fatiga aguda y emocionante de construir una estructura masiva e innegable que me pertenecía por completo. En 4 cortos meses, los clientes corporativos más notoriamente difíciles y obstinados de la firma dejaron oficialmente de pedir a los socios senior masculinos. Comenzaron a exigir mi nombre específico en sus contratos de asesoramiento legal. El verdadero punto de inflexión absoluto llegó cuando me entregaron los restos quemados de una empresa llamada Halo Transitcom. Eran un proveedor logístico masivo, tambaleándose precariamente al borde absoluto del colapso financiero total. Un error de gestión interno sistemático profundamente oculto estaba a punto de desencadenar una cláusula de incumplimiento catastrófica, amenazando con vaporizar instantáneamente su contrato federal más grande. Cuando volé a su extensa sede corporativa, entré en una sala de juntas helada llena de 12 ejecutivos asustados y sudorosos. El aire olía a café rancio y a puro terror corporativo. Todos se señalaban desesperadamente con el dedo, enterrando activamente el problema real bajo montañas de jerga financiera confusa y posturas defensivas. No me senté tranquilamente en la esquina y tomé notas educadas e invisibles. Me paré al frente de la larga mesa de caoba, abrí mi computadora portátil y desmantelé sistemáticamente toda su narrativa fabricada pieza por pieza. Les mostré exactamente dónde su cadena de suministro regional estaba perdiendo millones de dólares. Pero no me detuve en presentar los datos brutos. Miré directamente al director de operaciones y al jefe de finanzas al otro lado de la mesa. Eran 2 hombres tercos que habían estado involucrados en una amarga, silenciosa y altamente destructiva guerra territorial durante 3 años seguidos. Les dije sin rodeos, sin un solo adjetivo suavizante, que su batalla de ego personal era exactamente lo que estaba llevando a la quiebra a toda la empresa. Los obligué a dejar de esconderse detrás de cadenas de correos electrónicos pasivo-agresivos y a mirarse directamente a los ojos. Exigí rotundamente una honestidad brutal antes de autorizar un solo paso del plan de rescate financiero. Fue una hora aterradora y profundamente estimulante. La sala estaba impregnada de una tensión defensiva, pero nadie me gritó. Nadie me despidió. Escucharon atentamente. Por primera vez en toda mi vida adulta, se me estaba pagando literalmente una prima masiva por no hacer que otras personas se sintieran cómodas. Me estaban compensando generosamente por dejar todo dolorosamente e innegablemente claro. Con el significativo e impactante aumento en mis ingresos mensuales, empaqué mis pertenencias baratas y desparejadas y me mudé por completo de mi espacio vital estrecho y deprimente. Firmé un contrato de arrendamiento a largo plazo para un impresionante y enorme apartamento de 2 habitaciones en el vibrante distrito de Southend. Contaba con hermosas paredes de ladrillo visto, enormes ventanas industriales que dejaban entrar la brillante y cálida luz solar de la tarde,
y impecables pisos de madera oscura. Por primera vez desde que me hice adulta, no amueblé mi vida diaria con objetos desechados, ofertas baratas o cosas que eran simplemente lo suficientemente buenas para salir del paso. Pasé mis tardes de fin de semana seleccionando cuidadosamente cada mueble. Compré un sofá de terciopelo verde esmeralda profundo y lujoso en el que me hundía cada noche. Compré estanterías pesadas de madera maciza para guardar mi creciente colección. Colgué atrevidos, coloridos e impactantes cuadros abstractos en las paredes blancas que realmente amaba. Finalmente estaba reclamando mi propio espacio físico en el mundo, estirando mis brazos por completo y dándome cuenta de que no tenía que chocar con un muro sofocante. Fue durante este periodo de rápida y hermosa expansión personal que asistí a una ruidosa y caótica fiesta de cumpleaños de Zara Hayes. Ella había alquilado todo el patio trasero de una popular cervecería local. El aire de la tarde era perfectamente cálido, lleno del rico olor a malta tostada, comida frita y risas increíblemente fuertes y genuinas. Estaba de pie cerca del borde de la terraza de madera sosteniendo un vaso helado de cerveza ámbar cuando conocí a Noah Miller. Era un arquitecto independiente que se especializaba en la meticulosa y minuciosa restauración de casas históricas. No se me acercó con una confianza ruidosa y desagradable o con frases de ligue muy practicadas. Simplemente se apoyó en la barandilla de madera maciza junto a mí, miró las luces de cadena brillantes y me hizo una pregunta genuina sobre mi trabajo de asesoramiento. Le conté una breve historia, ligeramente humorística, sobre una reciente y muy controvertida negociación con un cliente. Fiel a mi condicionamiento profundamente arraigado de décadas, instintivamente terminé la historia restando importancia a mi propio papel fundamental en el éxito. Dije algo completamente despectivo sobre cómo simplemente tuve suerte con el momento específico del informe de auditoría. Noah tomó un sorbo lento y medido de su bebida. Me miró con ojos marrones tranquilos e intensamente observadores y ladeó ligeramente la cabeza. «Sabes», dijo, su voz tranquila pero increíblemente clara sobre la fuerte música de fondo. «Tienes un hábito realmente fascinante. Haces una declaración muy grande y profundamente impresionante sobre ti y tus capacidades, y luego inmediatamente te apresuras a reducirla para que encaje perfectamente dentro de una caja pequeña y no amenazante». Me quedé completamente inmóvil. Mis dedos se apretaron agresivamente alrededor de mi vaso frío. No dijo las palabras para ser cruel, arrogante o condescendiente. Lo dijo como una simple observación altamente objetiva de mi arquitectura interna, de la misma manera que notaría un defecto estructural crítico en los cimientos de piedra de una antigua casa victoriana. Esa única y silenciosa observación me siguió por la ciudad durante semanas. Persiguió mis momentos de tranquilidad porque era tan impecablemente, aterradoramente precisa. Vino de un hombre que acababa de conocer. Sin embargo, tocó exactamente el nervio sensible del instinto de supervivencia que mi propia familia me había inculcado sin piedad durante décadas. Me habían entrenado con éxito para encoger instintivamente la verdad absoluta de mi propia existencia en el momento en que temía que se volviera demasiado grande, demasiado brillante o demasiado inconveniente para que ellos la manejaran fácilmente. Noah vio la jaula invisible y sofocante en menos de 5 minutos de conversación. A mediados del sofocante verano, la trayectoria de mi carrera avanzaba a una velocidad cegadora y vertiginosa. Carmen Vega me llamó de nuevo a su oficina esquinera para informarme explícitamente que estaba adelantada varios meses al cronograma corporativo proyectado para convertirme en líder principal de asesoramiento. Cuando caminaba con una pila de archivos por el concurrido espacio de trabajo de la división de asesoramiento, los analistas jóvenes e incluso los socios corporativos mucho mayores y muy experimentados me miraban de manera completamente diferente. Ya no veían a la chica tranquila e hiperconfiable que solía empujar papeles sin sentido en el sótano húmedo. Me miraban directamente como una fuerza formidable y seria. Alguien que innegablemente iba a dar forma al futuro financiero de toda la empresa. Finalmente estaba creciendo activamente hasta mi tamaño real previsto. Estaba construyendo una vida sólida, hermosa y completamente estable, construida exclusivamente con mis propios materiales y mi propia ambición inquebrantable. Realmente pensé que la parte más difícil de mi largo viaje había quedado firmemente, permanentemente atrás. Sinceramente, creí que había logrado superar las pesadas y tóxicas sombras de la casa Rossi. Había construido una fortaleza impenetrable de extrema competencia profesional y total independencia financiera. Pero precisamente cuando mi nueva vida finalmente estaba adquiriendo una forma permanente,
hermosa e inquebrantable, mi teléfono celular vibró violentamente contra la superficie lisa de mi isla de cocina de mármol. La identificación de la llamada mostraba brillantemente el nombre de mi tía Julia. Respondí la llamada de última hora de la tarde, esperando una breve y sarcástica observación sobre el húmedo clima sureño o una rápida y amistosa pregunta sobre mi semana. En cambio, ella me entregó una información fuertemente guardada, tan increíblemente fría y tan fundamentalmente devastadora que arrancó por completo los pulcros tablones del suelo de mi recién construida vida. Era un secreto familiar oscuro y cuidadosamente enterrado que significaba que mi doloroso pasado no era solo una trágica historia de simple negligencia pasiva. La información que ella tenía cambió por completo el significado fundamental de cada una de las luchas que había soportado, demostrando que mis momentos más bajos fueron directamente financiados por las personas que se suponía que debían protegerme. La tía Julia no perdió el tiempo con introducciones educadas cuando contesté el teléfono. Su voz era inusualmente tensa, completamente desprovista de su habitual humor seco. Me dijo que había pasado todo el fin de semana despejando el polvoriento ático de mi difunta abuela Rose Rossi. Escondida debajo de una pila de abrigos de invierno apolillados y cajas de cartón frágiles, había encontrado una pesada caja de seguridad de acero. Dentro de esa caja había una gruesa carpeta de manila que contenía los documentos de establecimiento financiero originales de 2 fondos fiduciarios educativos separados. Mi abuela los había establecido explícitamente cuando Liam y yo éramos apenas niños pequeños. Sembrando ambas cuentas con una cantidad sustancial igual de dinero destinada por completo a garantizar nuestras matrículas universitarias. Me quedé inmóvil en el centro de mi luminosa cocina durante toda mi vida adulta. Me habían obligado a tragar una narrativa muy específica y cuidadosamente ensayada con respecto a mi educación. Cada vez que preguntaba por qué no quedaba dinero para la matrícula de mi universidad estatal, mi padre adoptaba una expresión sombría y cargada. Confiadamente culpaba a la volatilidad impredecible de los mercados financieros. Afirmaba que mi fondo específico había sufrido una depreciación catastrófica durante un mal trimestre económico, mientras que Liam simplemente había tenido la suerte de retirar su parte antes de que el mercado se desplomara por completo. Era una historia limpia e impecable que pintaba a mi familia como víctimas indefensas de complejas economías globales, obligándome a aceptar mi agotador destino como un simple golpe de mala suerte. Esa historia era una fabricación completa y calculada. La tía Julia me envió una rápida sucesión de fotografías claras y bien iluminadas directamente a mi teléfono. Me senté pesadamente en mi isla de cocina de mármol, las frías piedras empapando mi ropa, y comencé una auditoría forense de mi propia historia familiar. Los extractos bancarios estaban impresos en blanco y negro, innegables. El fondo fiduciario educativo, que llevaba mi nombre legal exacto, no se había marchitado lentamente debido al mal desempeño del mercado. Había sido sistemática y agresivamente vaciado en una serie de retiros de efectivo masivos. Miré intensamente la fecha específica estampada junto a las firmas autorizadas de mi padre. El retiro más grande y devastador ocurrió exactamente durante el otoño de mi último año de escuela secundaria. Era la línea de tiempo precisa en que Liam había intentado imprudentemente comprar una participación mayoritaria en un centro de fitness boutique de lujo en quiebra. Recordaba vívidamente ese año específico. Liam había obtenido un enorme préstamo personal depredador para financiar su arrogante empresa comercial, creyendo firmemente que era un genio emprendedor sin descubrir. Cuando el gimnasio inevitablemente se declaró en bancarrota unos meses después, Liam quedó repentinamente atrapado bajo una aplastante montaña de deuda inmediata con altos intereses para salvar a su hijo de oro de las duras consecuencias de la ruina financiera total en el mundo real. David Rossi no utilizó sus propios ahorros para la jubilación. No sacó una segunda hipoteca sobre su extensa casa suburbana. Simplemente entró en una sucursal bancaria local, firmó su nombre en una sola hoja de papel y liquidó por completo todo mi futuro educativo. Robó el dinero que mi abuela había destinado para mí y lo usó para borrar silenciosamente los enormes fracasos de mi hermano. Lo llamó una solución familiar temporal por teléfono con el gerente del banco. Un detalle que Julia encontró garabateado en una nota adhesiva pegada al libro mayor. Tomó mi futuro, nunca me lo mencionó y nunca intentó siquiera devolver un centavo. La tía Julia permaneció en la línea, su respiración pesada y entrecortada. Me dijo que había confrontado inmediatamente a mi madre con los documentos explosivos antes de llamarme. Lo que reveló a continuación convirtió la fría conmoción en mis venas en una furia hirviente y tóxica.
Elena Rossi lo había sabido. No conocía las cantidades exactas en dólares ni la compleja logística bancaria, pero era plenamente consciente de que mi padre había saqueado mi red de seguridad designada para rescatar a Liam. Cuando Julia exigió saber cómo una madre podía justificar una traición tan profunda e imperdonable, mi madre había llorado y repetido la misma racionalización tóxica que había definido toda mi existencia. David me dijo que era solo una solución temporal, había sollozado mi madre a Julia. Dijo que Mia era mucho más fuerte que Liam. Dijo que Mia era increíblemente resistente y que eventualmente encontraría su propio camino. Pero Liam nos necesitaba desesperadamente para salvarlo en ese momento. No me robaron porque pensaron que era débil. Me robaron precisamente porque sabían que era lo suficientemente fuerte como para sobrevivir al robo. Veaponizaron mi resistencia natural, convirtiendo mi capacidad para soportar las dificultades en una razón completamente justificada para infligirme activamente dificultades. Colgué el teléfono con Julia y caminé lentamente a mi oficina en casa. Abrí mi pesado archivador de metal y saqué la gruesa y deprimente carpeta que contenía mis propios registros financieros históricos. Coloqué mis antiguos acuerdos de préstamos estudiantiles, mis estados de cuenta de tarjetas de crédito vencidas de mis 20s y mis viejas facturas de matrícula universitaria con las orejas dobladas una al lado de la otra en mi escritorio. Cotejé esos documentos dolorosos y desesperados con las fotografías brillantes de los retiros bancarios en mi teléfono. Fue una auditoría emocional aterradora y profundamente nauseabunda. Rastreé el mes exacto en que mi padre retiró $25,000 de mi fondo fiduciario para resolver una amenaza legal contra Liam. Ese fue el mismo mes en que me vi obligada a tomar un tercer turno de fin de semana en un restaurante local solo para poder pagar mis libros de contabilidad usados, durmiendo un máximo de 4 horas por noche. Miré otro retiro de $15,000. Usado para cubrir el alquiler atrasado cuando él se negó a aceptar un trabajo peor pagado. Esa transacción estaba fechada la misma semana en que mi viejo coche se averió bajo la lluvia helada, dejándome sollozando en un estacionamiento oscuro porque no podía pagar una tarifa de remolque de $60. El agotamiento abrumador y hasta la médula de mis 20s no fue una lucha noble e inevitable contra circunstancias difíciles. No fue un testimonio de mi independencia. Fue una consecuencia directa y calculada de la decisión de mis padres de decidir exactamente quién merecía ser protegido y quién merecía ser sacrificado. Cada hora que pasé tiritando en una oscura parada de autobús. Cada taza de café barato que bebí para mantenerme despierta durante las clases nocturnas. Cada momento de puro pánico cuando mi cuenta bancaria llegó a cero. Todo fue financiado enteramente por la decisión silenciosa de mi padre de entregar mi seguridad a mi hermano. 2 días después, mi teléfono volvió a sonar. Era Liam. Este era su segundo intento de contacto desde que había desaparecido de sus vidas. Y su voz carecía de la ignorancia despreocupada y arrogante de su primera llamada. El tono era tenso, nervioso y completamente despojado de su habitual confianza a prueba de balas. Había hablado con nuestra madre. Sabía que yo sabía. No grité. No le lancé insultos a través del altavoz. Simplemente le hice una pregunta increíblemente clara. ¿Sabías de dónde venía el dinero cuando el gimnasio se derrumbó? Se quedó en silencio durante mucho tiempo. Cuando finalmente habló, su voz se quebró ligeramente. No, dijo, sonando genuinamente pequeño por primera vez en su vida. Te juro, Mia, nunca vi las cuentas reales. Nunca pedí ver el papeleo. Solo sabía que cada vez que metía la pata, cada vez que me atrasaba, nuestros padres encontrarían alguna fuente mágica de financiación para arreglarlo. Simplemente asumí que era su propio dinero. Nunca pregunté de dónde venían los materiales. Escuché su respiración superficial y me di cuenta de una profunda y complicada verdad. Liam no era el arquitecto malvado de esta estructura familiar profundamente corrupta. No conspiró activamente para robarme el futuro, pero había vivido tan increíblemente cómodo dentro de esa lujosa casa hecha a medida durante toda su vida que nunca se molestó en mirar hacia abajo y preguntar de quién eran los huesos triturados en los cimientos. Era completamente cómplice a través de su ignorancia elegida y dichosa. Aceptó con entusiasmo los rescates interminables, las habitaciones más grandes, los coches caros y los aplausos constantes sin cuestionar nunca el costo masivo e invisible, porque el costo nunca fue suyo de pagar.
Terminé la llamada sin ofrecerle una sola palabra de absolución. Volví a mi escritorio y cerré lentamente la pesada carpeta de Manila que contenía mis viejas facturas. El imponente y complejo misterio de toda mi infancia finalmente se resolvió, reducido a unas pocas páginas claras de historial bancario. La imagen de la cena de graduación en Marlowe House brilló intensamente en mi mente. Vi la caja de terciopelo verde oscuro sobre el mantel de lino blanco. Vi los flashes cegadores de las cámaras. Vi el pesado acero y oro del reloj de lujo brillando bajo las luces del restaurante. Finalmente entendí que el costoso reloj nunca fue simplemente un generoso regalo de felicitación por una maestría recién adquirida. No era solo un símbolo del supuesto potencial corporativo de mi hermano. Ese reloj era la manifestación física definitiva de toda la filosofía moral de mi familia. Estaba construido con acero frío, cristal de zafiro resistente a los arañazos y la elección deliberada e imperdonable de sacrificar repetidamente a un hijo para asegurar la comodidad total del otro. Literalmente habían tomado el dinero que estaba destinado a asegurar mi futuro, lo usaron para pavimentar un camino perfectamente liso para Liam, y luego usaron lo que les quedaba para comprarle un trofeo brillante para celebrar lo lejos que había caminado. El Rolex no fue una bofetada. Fue una confesión detallada, y ahora tenía cada recibo necesario para derribar toda la empresa corrupta directamente sobre sus cabezas. Unos meses más tarde, el calor sofocante de finales de verano dio paso a los vientos frescos y cortantes del otoño. En Meridian, me entregaron la cartera más aterradora de toda mi carrera, un conglomerado de telecomunicaciones masivo. La cuenta más grande y lucrativa de nuestra firma estaba sumida en una devastadora espiral de muerte financiera debido a una fusión regional completamente fallida. Si el trato colapsaba, Meridian perdería un contrato estratégico a largo plazo valorado en millones de dólares. Asumí el puesto de líder de asesoramiento sin dudarlo un solo momento. No dormí durante 3 días seguidos. Desmantelé agresivamente sus modelos de riesgo operativo, localicé los evidentes activos tóxicos profundamente ocultos en sus libros subsidiarios y presenté un plan de reestructuración brutal y extremadamente ajustado que salvó con éxito toda la adquisición de la ruina total. Mi nombre resonó rápidamente por los ascensores de gran altura y las oficinas ejecutivas de nuestra sede corporativa. Ya no era solo un talento en ascenso. Era el estándar absoluto. A principios de noviembre, el panorama empresarial regional tomó nota formalmente de mi existencia. Pittman Business Review, una revista brillante y muy respetada que se encontraba en las costosas mesas de café de todos los ejecutivos adinerados y en los vestíbulos de los clubes de campo del estado, publicó un perfil destacado sobre las estrellas en ascenso del asesoramiento de riesgo corporativo. Se me dedicó una doble página completa en el centro de la edición. La fotografía profesional me mostraba de pie firmemente frente al horizonte de la ciudad, con un traje azul marino a medida, luciendo elegante, imperturbable e innegablemente poderosa. El artículo que lo acompañaba detallaba mi rápido ascenso profesional, destacando mi precisión quirúrgica en la gestión de crisis ejecutivas y mi absoluta negativa a ceder durante intensas negociaciones corporativas. No envié una copia de la revista a mis padres. No les envié un enlace al artículo digital. No necesité hacer nada de eso porque la agonizante y hermosa ironía de la vida suburbana acomodada hizo todo el trabajo pesado por mí. Según una breve y muy divertida llamada telefónica de la tía Julia, mi padre se enteró del extenso artículo mientras estaba en la entrada pavimentada de su vecino, un banquero de inversión corporativa jubilado. El vecino, entusiasmado, le dio una palmada en el hombro a mi padre, elogiando mi brillante análisis de mercado y felicitándolo en voz alta por haber criado un talento de élite tan formidable. Por primera vez en toda su vida, mi padre se vio obligado a quedarse allí y escuchar a un forastero adinerado e influyente validar con entusiasmo mi existencia. Ya no podía descartarme como la hija fácil y de segundo plano porque el mercado libre real había declarado formalmente mi alto valor. Retorció una profunda e innombrable incomodidad dentro de su pecho. De repente, era el padre de una hija muy exitosa cuyo éxito no había construido en absoluto, y tuvo que fingir ante el vecindario que era un orgulloso arquitecto de mi victoria. Mientras mi valor profesional se disparaba a la atmósfera superior, la frágil economía artificial de Liam Rossi se estaba desmoronando rápidamente en el suelo. Operando con pura arrogancia y absolutamente cero datos sólidos del mercado, mi hermano había decidido expandir radicalmente su marca de fitness boutique, Cinder Performance.
Alquiló agresivamente 3 espacios comerciales masivos y muy caros en distritos premium del centro simultáneamente. Compró equipos de entrenamiento de primera línea importados con crédito altamente apalancado. En 6 cortos meses, las membresías reales del gimnasio no lograron cumplir con sus proyecciones financieras salvajemente infladas y completamente poco realistas. Los enormes gastos generales mensuales se tragaron por completo su capital operativo. De repente, se estaba ahogando en deudas de alto interés, su flujo de efectivo comercial se secaba más rápido que el agua sobre el pavimento caliente. Fieles a su patrón de comportamiento tóxico de toda la vida, mis padres se negaron rotundamente a dejar que su hijo de oro experimentara las devastadoras consecuencias naturales de su propia profunda incompetencia. Sin decir nada a nadie, David y Elena habían solicitado discretamente una enorme línea de crédito con garantía hipotecaria contra su impecable casa suburbana ya pagada. Literalmente hipotecaron el techo sobre sus cabezas para inyectar una ola desesperada y masiva de efectivo en Cinder Performance, creyendo firmemente que Liam solo necesitaba un último empujón fuerte para finalmente convertirse en el emprendedor visionario que siempre fingió ser. Fue el equivalente financiero de arrojar combustible caro directamente sobre un furioso incendio de grasa. Los bancos corporativos rápidamente se dieron cuenta de que todo el modelo de negocio de fitness era completamente insostenible, y las agresivas notificaciones de cobro comenzaron a llegar al buzón de mis padres. A medida que la aterradora realidad de perder su hogar finalmente comenzaba a establecerse, su desesperación aterrorizada finalmente rompió su obstinado orgullo suburbano, pero aún así no pudieron tratarse con un respeto básico y fundamental. Una tarde de martes, la pantalla de mi teléfono se iluminó con un largo mensaje de texto de mi madre. Estaba perfectamente envuelto en su habitual y sofocante capa de negación casual y forzada calidez maternal. El mensaje decía: «Hola, cariño. Espero que el trabajo te esté yendo bien. Tu padre y yo estamos viendo unos papeles bancarios confusos para la casa. Si tienes algo de tiempo libre este fin de semana, podrías echar un vistazo rápido y ayudarnos a solucionarlo». Ella deliberadamente expresó la inminente destrucción de su seguridad financiera de toda la vida como una tarea doméstica menor y ligeramente molesta. Esperaba casualmente que yo ofreciera mis habilidades profesionales altamente especializadas e increíblemente caras como una extensión completamente gratuita de mi deber biológico. Desesperadamente querían que la brillante gerente de crisis de la revista de negocios salvara su casa. Pero querían adquirirla al mismo precio descontado e invisible que siempre habían pagado por Mía, la hija obediente. Me senté en mi sofá de terciopelo verde esmeralda. Mirando las palabras brillantes en la pantalla, la antigua versión de mí misma habría sentido inmediatamente una pesada y nauseabunda oleada de culpa filial. Habría conducido directamente a los suburbios, pasado todo mi fin de semana desentrañando laboriosamente su catastrófico desastre financiero y les habría entregado una solución perfecta y personalizada mientras ignoraban por completo el enorme sacrificio que había hecho para rescatarlos. No escribí un largo párrafo emocional explicando mis sentimientos. Respondí con un límite frío, absoluto e impenetrable. Le dije a mi madre que no leería una sola frase de sus documentos financieros. Afirmé clara y cortésmente que no ofrecería una sola pieza de ayuda de asesoramiento profesional hasta que mi padre descolgara el teléfono, me llamara él mismo y me preguntara directamente la razón exacta por la que me había alejado por completo de esta familia hace 19 meses. Pulsé enviar, coloqué el teléfono boca abajo sobre la mesa de café de madera y me serví una copa de vino tinto. Más tarde, esa misma semana, mientras cenaba con Noamí Lerizara Ayes en un pequeño y tenuemente iluminado bistró de la esquina, les conté sobre el intercambio de mensajes de texto. Zara sonrió ampliamente sobre su copa de vino, sus ojos oscuros brillando con un orgullo feroz y protector. Noa extendió la mano sobre la pequeña mesa de madera y cubrió brevemente la mía con la suya. Señaló en voz baja que este era el punto de inflexión absoluto de todo mi viaje. Durante toda mi vida, había usado desesperadamente mis logros académicos, mis hitos profesionales y mi incansable trabajo duro como una desesperada moneda para comprar solo una pequeña fracción de amor y reconocimiento de las personas que se negaron por completo a dármelo libremente. Ahora estaba oficialmente sosteniendo todas las cartas más poderosas de la mesa, y me negaba rotundamente a jugar su juego amañado. Ya no estaba dispuesta a cambiar mi inmenso valor por sus escasas migajas de atención condicional. El pesado silencio de los suburbios se extendió durante 4 días agonizantes y llenos de tensión. Sabía exactamente lo que estaba sucediendo dentro de las paredes de esa casa.
David Rossi estaba paseando por los oscuros suelos de madera, mirando las aterradoras notificaciones de ejecución hipotecaria del banco, librando una guerra brutal y agotadora contra su propio enorme ego. Tenía que tragarse finalmente la amarga e innegable realidad de que ya no era la hija complaciente y desesperada que esperaba pacientemente en las sombras para ser convocada a su conveniencia. Yo era la única persona absolutamente capaz de detener la masiva hemorragia financiera, y había cerrado firmemente la puerta de la bóveda. Tenía que darse cuenta de que para obtener al salvador profesional que necesitaba desesperadamente, primero tenía que enfrentarse a la hija que había roto y robado sistemáticamente. Cuando mi teléfono celular finalmente sonó a las 8 de la noche del jueves y el nombre de mi padre brilló intensamente en la pantalla de cristal, sentí que mi pulso se estabilizaba. Sabía que no estaba llamando solo para pedir un simple favor. Finalmente estaba poniendo sobre la mesa una enorme deuda moral de décadas. Y la fecha de cobro final había llegado oficialmente. La pantalla brillante de mi teléfono celular iluminó la oscura sala de estar en una tranquila tarde de jueves. Estaba sentada en mi sofá de terciopelo verde esmeralda, con un grueso prospecto corporativo sobre mi regazo cuando el dispositivo vibró contra la mesa de café de madera. La identificación de la llamada mostraba el nombre de mi padre en letras blancas nítidas. Habían pasado exactamente 19 meses desde que salí de ese estacionamiento de restaurante brillantemente iluminado, dejando atrás las pesadas y tácitas cargas de mi infancia. 19 meses de completa ausencia física y emocional, reducidos a un repentino timbre digital en mi tranquilo santuario. Lo dejé sonar 4 veces, sintiendo el ritmo constante y tranquilo de mi propio corazón antes de que finalmente extendiera la mano y deslizara mi pulgar por la pantalla de cristal para responder. Mi padre abrió la conversación con un tono tan casualmente normal, que era casi completamente absurdo. No sonaba como un hombre llamando a su hija distanciada después de 1 año y medio de profundo silencio. Sonaba como un hombre que se comunicaba después de un breve fin de semana fuera. Preguntó sobre el clima cambiante de otoño en la ciudad. Preguntó si mi nuevo apartamento tenía calefacción adecuada. Preguntó si los socios senior de Meridian me trataban con el respeto apropiado. Hizo estas preguntas mundanas y educadas con un ritmo forzado y despreocupado, actuando como si el enorme vacío de 19 meses entre nosotros no fuera más que una pequeña señal caída en una red celular. Lo escuché hablar. No lo interrumpí, pero lo que es más importante, no le ofrecí el rescate familiar y reconfortante que siempre le había proporcionado en el pasado. Durante toda mi vida, mi papel designado fue suavizar su torpeza, llenar los pesados silencios con una obediencia alegre y asegurarme de que nunca sintiera la punzada aguda de sus propios fracasos emocionales. Esta noche no. Cuando terminó una frase divagante sobre el equipo deportivo local, no ofrecí absolutamente nada a cambio. Dejé que el silencio se extendiera por la conexión. Permití que el pesado e incómodo silencio se sentara directamente sobre sus hombros. Escuché su respiración superficial, escuchando la ligera y frenética vacilación que se deslizaba en la parte posterior de su garganta mientras se daba cuenta lentamente de que la chica fácil y complaciente que solía conocer había desaparecido por completo. Eventualmente, el agonizante silencio rompió su compostura. Se aclaró la garganta, un sonido áspero y seco, y cambió su enfoque. Bajó la voz, adoptando el tono serio y cargado que siempre usaba cuando hablaba de problemas de adultos que esperaba que yo absorbiera en silencio. Dijo que la familia estaba navegando actualmente por algunos asuntos financieros complejos. La pura audacia de esa frase específica fue impresionante. Escucharle referirse al robo sistémico de mi fondo fiduciario educativo y al catastrófico colapso del negocio apalancado de mi hermano como un asunto financiero complejo hizo que toda mi vida se levantara dentro de mi pecho. Era el eufemismo corporativo estéril definitivo diseñado para enmascarar una traición profundamente personal. No le dejé terminar el pensamiento. Lo interrumpí. Mi voz era increíblemente tranquila, completamente desprovista de ira, pero forjada con hierro absoluto e inquebrantable. Le dije que si quería hablar conmigo sobre dinero, archivos bancarios o LIEM, tenía que detenerse ahí mismo. Le informé que antes de que pudiéramos discutir una sola hoja de cálculo o un solo documento hipotecario, tenía que hacer finalmente la pregunta real. Tenía que preguntar en voz alta exactamente por qué no había regresado a casa durante 19 meses. El silencio que siguió a mi demanda fue inmenso y profundo. Se sintió como estar al borde de un enorme cañón, esperando el eco de una piedra caída.
Prácticamente podía escuchar los engranajes desesperados girando en su cabeza, luchando contra el instinto de toda una vida de desviar, de cambiar el tema, de pedir el café descafeinado y seguir adelante. Pero no le quedaba absolutamente ningún lugar a donde huir. Necesitaba al auditor profesional, y el precio para acceder a ella era la verdad absoluta. Finalmente, su voz volvió a través del pequeño altavoz. Estaba despojada de toda su bravuconería ejecutiva. Sonando notablemente frágil e increíblemente viejo, preguntó lenta y cuidadosamente si había hecho algo que se negaba por completo a ver. Fue lo más cerca que estuvo de la verdadera responsabilidad en toda su existencia. Pero no iba a darle la absolución rápida y fácil de una breve conversación telefónica. Le dije que no respondería a esa pregunta sentada sola en mi apartamento. Le di instrucciones para que se reuniera conmigo el sábado por la noche a las 8. Elegí un restaurante específico y muy exclusivo en el centro. Era un establecimiento conocido por sus gruesas cabinas de terciopelo, acústica muy silenciada y rincones profundamente privados. Era un lugar diseñado explícitamente para que nadie pudiera ocultar sus reacciones emocionales detrás del ruidoso tintineo de los cubiertos, la distracción de un camarero ocupado o las conversaciones dispersas de las mesas vecinas. Accedió de inmediato, con la voz tensa por una ansiedad que nunca le había oído poseer. Durante los 2 días que pasé esperando la reunión del sábado, no caminé por mis suelos de madera. No me paré frente al espejo de mi baño redactando un discurso de venganza teatral y ruidoso. Abordé la inminente cena con la mentalidad fría y precisa de una investigadora corporativa senior. Preparé un mapa mental de la verdad absoluta. Organicé los datos cronológicos de mi quiebra emocional. Catalogué los agotadores viajes en autobús, el motor del coche congelado, la tarjeta de graduación genérica, el almuerzo apresurado, la caja de terciopelo verde oscuro, el reluciente reloj de acero, el repentino giro al menú de postres. La herencia robada de mi abuela y el mantra tóxico final de que yo era simplemente más fuerte y podía soportar ser dejada de lado. No necesitaba un guión porque los recibos estaban permanentemente grabados en mi memoria. También establecí una estricta e impenetrable cuarentena alrededor de la próxima reunión. Llamé a mi madre el viernes por la tarde antes de que pudiera iniciar su rutina habitual de charla nerviosa y optimismo forzado. Le di una directriz clara e inflexible. Le dije que tenía absolutamente prohibido actuar como una mediadora llorosa. Le advertí explícitamente que no me llamara en un intento de suavizar el golpe para mi padre. Luego envié un breve y rígido mensaje de texto a Liam, instruyéndole que mantuviera su teléfono completamente apagado y que se mantuviera completamente fuera del fuego cruzado. Esta era una auditoría cerrada y no se toleraría ninguna interferencia externa. El sábado por la tarde, unas horas antes de la cena, me senté en mi sofá con Noah Miller. Me sirvió una taza de té caliente y me observó cuidadosamente mientras yo miraba la hora en mi muñeca. Lo miré y le expliqué el profundo cambio en mi propia arquitectura interna. Le dije que incluso si toda la noche explotaba en una discusión catastrófica, incluso si mi padre se negaba por completo a asumir la responsabilidad y salía del restaurante, yo permanecería completamente intacta. No entraba en ese edificio como una niña herida que suplicaba desesperadamente que una familia la viera finalmente. Entraba en esa sala con la innegable postura de una mujer poderosa que tenía toda la influencia. Poseía la máxima y lujosa elección de simplemente levantarme, pagar la cuenta e irme para siempre sin perder una sola pieza de mi propio inmenso valor. Cuando el sol finalmente se puso y las luces de la ciudad comenzaron a brillar contra el cielo oscuro, tomé un coche de alquiler hasta el restaurante. Las pesadas puertas de cristal se abrieron silenciosamente. El impecablemente vestido anfitrión me guió más allá del elegante bar tenuemente iluminado y hacia un reservado apartado en la parte trasera del comedor. Mi padre ya estaba allí. Estaba sentado rígidamente contra la tapicería de cuero oscuro, mirando fijamente el impecable mantel blanco. Lo miré de cerca mientras me acercaba. No llevaba su confiado traje de sala de juntas a medida. No llevaba la relajada y cara camisa polo que usaba en el club de campo. Llevaba una camisa de vestir gris carbón muy específica y sobria. Era exactamente la misma camisa que había usado en el funeral de su propia madre y exactamente la misma camisa que usó en la consulta del cardiólogo hace 3 años cuando pensó que su corazón estaba fallando. Era su uniforme para enfrentar circunstancias que sabía que no podía manipular, negociar o controlar.
Mientras me deslizaba en el reservado frente a él, mirándolo directamente a sus ojos tensos y cansados, sentí el pesado peso eléctrico del momento asentarse sobre la mesa. La larga y agotadora preparación había terminado oficialmente. El clímax final había llegado. Mi padre no perdió un solo momento. Antes de que el camarero pudiera siquiera servir el agua con gas en nuestras copas de cristal, David se inclinó sobre la pesada mesa de caoba. Entrelazó los dedos e inmediatamente intentó lanzarse a los detalles meticulosamente ensayados de su inminente ruina financiera. Comenzó a hablar sobre las agresivas cartas bancarias, la hipoteca fuertemente apalancada y el catastrófico estado del negocio fallido de mi hermano. Habló rápidamente, tratando desesperadamente de dirigir la noche hacia el territorio seguro y cómodo de las hojas de cálculo y la estrategia corporativa, donde siempre se sentía completamente en control. Levanté una sola mano y lo detuve a mitad de la frase. Lo miré directamente a sus ojos cansados y le dije que esa noche no íbamos a discutir un solo préstamo bancario. Le dije que no iba a formular un brillante plan de rescate para salvar la casa familiar hasta que la familia finalmente mirara directamente lo que me habían hecho. Él parpadeó, con la boca ligeramente abierta, el aire ejecutivo drenándose por completo de su rostro. No le di la oportunidad de girar o cambiar de tema. Lo llevé de vuelta a la sala de comedor privada de Marlowe House. Le pinté la escena con agonizante precisión. Le recordé el momento exacto en que la tía Julia preguntó por mi graduación. Le recordé el pequeño y despectivo asentimiento que me dio antes de darme la espalda para llamar a un camarero y pedir el menú de postres. Le dije que esa fue la noche precisa en que finalmente entendí la verdad. No era simplemente olvidadizo. No era simplemente negligentemente accidental. Simplemente estaba tan acostumbrado a no detener su vida por mí que mi existencia se había convertido en una pequeña inconveniencia que podía borrar fácilmente con una taza de café descafeinado. David intentó protestar, abriendo la boca para pronunciar una disculpa defensiva, pero metí la mano en mi bolso de cuero. Saqué una gruesa pila de papeles y la coloqué suavemente sobre el inmaculado mantel blanco directamente frente a él. Eran los registros bancarios meticulosamente copiados del fondo fiduciario educativo de la abuela Rose. Extendí las páginas para que se viera obligado a mirar su propia firma. Luego coloqué mi propia brutal historia financiera justo al lado. Señalé la fecha exacta en que retiró una suma masiva de dinero para salvar a mi hermano de su primera empresa comercial fallida. Luego señalé un documento de préstamo estudiantil de alto interés profundamente deprimente que había firmado solo 4 días después, encadenándome a una década de deuda aplastante simplemente para pagar mis clases básicas de contabilidad. Observé cómo sus ojos se movían de un lado a otro entre las líneas de tiempo en conflicto. La escalofriante e innegable superposición estaba allí mismo, bajo la tenue iluminación del restaurante. Cada vez que mi hermano tropezaba bajo la brillante luz del sol, mi padre, en silencio, metía la mano en la oscuridad y robaba los cimientos bajo mis pies para amortiguar su caída. Le hice ver el costo exacto de su favoritismo. David no podía negar la tinta negra en la página. Sus anchos hombros se hundieron por completo. Parecía un hombre que acababa de ver su propio reflejo hacerse añicos en 1.000.000 de pedazos. Confesó, con la voz temblorosa y hueca. Admitió que había canalizado sistemáticamente todos los recursos disponibles hacia Liam durante décadas. Se miró las manos y dijo que siempre creyó que Liam necesitaba desesperadamente más ayuda. Mientras que realmente creía que yo simplemente estaría bien sin importar lo que pasara. Dijo que yo era tan capaz que pensó que no necesitaba la red de seguridad. Esa frase específica absorbió todo el oxígeno de la habitación. Me incliné hacia adelante, apoyando los brazos en la mesa, y le dije la verdad absoluta. Le dije que asumir que yo estaría bien no era un cumplido hecho para una hija fuerte. No era una insignia de honor ni un testimonio de mi carácter. Le dije que era el mecanismo psicológico exacto que una familia usa para justificar por completo el abandono del hijo que es el mejor en soportar el dolor. Le dije que me había castigado sin piedad por mi resistencia y había recompensado constantemente a mi hermano por su interminable incompetencia. Por primera vez en toda su vida, mi padre ofreció una disculpa que no estaba envuelta en jerga corporativa defensiva o etiqueta social educada. Lloró en silencio. Admitió que había utilizado activamente mi estabilidad como arma. Usó mi fuerza tranquila como una excusa muy conveniente para volcar toda su emoción,
todo su tiempo y todo mi dinero en el hijo más ruidoso y exigente. Me miró con ojos húmedos y devastados, y admitió que el reloj de lujo en la cena no fue un incidente aislado. Fue simplemente el momento innegable en que ya no pudo ocultar su filosofía tóxica detrás de la ilusión de un amor igualitario. Nos sentamos en un profundo silencio durante mucho tiempo. Finalmente, se secó la cara y preguntó la desesperada pregunta que había venido a hacer. Preguntó si había alguna forma profesional en la que pudiera ayudarlos a salvar la casa del masivo incumplimiento de crédito. Metí la mano en el bolsillo de mi blazer. No saqué un brillante plan de rescate corporativo. Saqué una única y gruesa tarjeta de presentación de una firma de reestructuración financiera independiente y altamente agresiva ubicada al otro lado de la ciudad. Se la deslicé por la mesa. Le dije que eran increíblemente caros, pero que eran los mejores en el negocio. Lo miré directamente a los ojos y le dije que oficialmente renunciaba a mi puesto de por vida. Ya no serviría como el equipo de limpieza gratuito e invisible para el descarado favoritismo de esta familia. Pagué mi propia copa de vino en efectivo, me levanté y salí del restaurante, dejándolo sentado completamente solo con los abrumadores restos de sus propias elecciones. El golpe final inesperado llegó mucho más tarde esa misma noche. Estaba de pie en mi apartamento, viendo las luces de la ciudad parpadear a través de mis grandes ventanas. Cuando mi teléfono celular sonó, era Liam. No sonaba arrogante. No sonaba despreocupado o casualmente ignorante. Su voz era pesada y completamente rota. Me dijo que nuestro padre acababa de regresar a casa y había confesado todo sobre el fondo fiduciario y el dinero robado. Por primera vez en toda nuestra existencia compartida, mi hermano mayor no ofreció una sola excusa. No intentó justificar su posición ni alegar ignorancia como defensa absoluta. Simplemente admitió la devastadora verdad. Reconoció que la gran mayoría de su vida privilegiada y cómoda se había construido directamente sobre las ocasiones en que yo había sido despiadadamente apartada. Me dijo que estaba mirando el reloj de lujo en su muñeca y sintiendo un malestar físico en el estómago. Luego me dijo lo que había hecho. Había conducido directamente a un comprador de joyas de alta gama en el centro de la ciudad en el momento en que escuchó la verdad. Había vendido el reloj. Me informó que acababa de transferir la suma total de esa venta, junto con cada dólar que le quedaba en su propia cuenta de ahorros personal, directamente a mi cuenta bancaria. Dijo que era solo una pequeña fracción de lo que me habían robado, pero que era la primera entrega de su pago de por vida. Revisé mi teléfono y vi la masiva transferencia electrónica pendiente en mi cuenta. Acepté el dinero porque legítimamente me pertenecía, pero no lo usé como un puente para regresar a los suburbios. No accedí a asistir a una cena de reconciliación llena de lágrimas. No volví a asumir el sofocante papel de la hija buena y perdonadora para hacerlos sentir mejor acerca de sus décadas de crueldad. Permanecí en mi tranquila y hermosa casa, completamente rodeada de la vida que había construido con mis propias manos. Miré la extensa ciudad debajo de mí. Me di cuenta entonces de que la venganza más hermosa y satisfactoria del mundo entero no implica gritar o destruir sus vidas o hacerlos sangrar de la misma manera que ellos me hicieron sangrar. La verdadera venganza es simplemente alejarse por completo. Es obligarlos a vivir el resto de sus vidas con la pesada e innegable verdad de que cuando finalmente se dieron cuenta de mi valor, cuando finalmente vinieron buscándome desesperadamente, yo había crecido tan alta y tan fuerte que simplemente ya no necesitaba que me eligieran.